Hola a todos, mi nombre es Brach y en este video les voy a mostrar dos plugins para Premiere que pueden utilizar en esas situaciones en donde a lo mejor hayan grabado algo y ese material tenga un poco de ruido. Se suele llamar ruido a estas imperfecciones, ¿sí?, que aparecen en la imagen, principalmente en esas situaciones en donde utilizamos un ISO demasiado alto por cuestiones de iluminación o por falta de luz y necesitamos aumentar la sensibilidad. En este caso voy a utilizar dos de los plugins que más resultados me han traído y de los que yo he probado y no quería dejar de compartirlos con ustedes, así que vamos directamente a verlo en Premiere. Fíjense que yo tengo aquí dos planos a los cuales ya le he aplicado una corrección de color y podemos ver principalmente en las sombras y un poco, a lo mejor en las partes más oscuras, que suele ser el lugar donde más problemas tenemos, que hay un poquito de ruido y debemos eliminarlos. Para eso yo lo que voy a hacer es arrojar alguno de estos plugins aquí en las capas de ajuste. A las otras dos no le presten atención porque simplemente tengo allí la corrección de color. Que sepan que en este tipo de procesos hay una alta exigencia de la computadora, así que también a lo mejor el que elijan dependerá de cuál sea el que mejor les funcione. Yo les recomiendo que prueben ambos, sepan que ninguno de los dos es gratuito. Y el primero que les voy a mostrar es uno que siempre usé bastante, que se llama Neat Video. ¿Sí? Neat Video es el nombre del plugin o de la empresa, podríamos decir, pero aquí en Premiere figura de esta manera como Reduce Noise. Lo voy a soltar en la capa de ajuste y ya voy a tener esto aquí. Por defecto no me hace absolutamente nada y yo suelo no tocar ninguno de estos parámetros porque no lo encuentro necesario en mi experiencia, pero la manera de utilizar este plugin es haciendo clic en esta ventanita que dice configurar. Para los que no sabían, hay muchos efectos en Premiere que tienen esta ventanita configurar, principalmente aquellos efectos que no son nativos y que simplemente haciéndole clic le van a dar muchísimas más opciones. Rápidamente lo que yo suelo hacer es poder elegir una sección de video y la idea es que esa sección de alguna manera sea representativa del ruido que nosotros queremos borrar, de donde más presente se haga el ruido en cuestión. Una vez que yo lo selecciono rápidamente, no voy a profundizar demasiado en el plugin porque cada plugin obviamente tiene sus cosas y muchas cosas complicadas, pero sencillo. Si se quieren sacar el ruido de encima, seleccionan una sección, como bien les dije, y hacen clic en Auto Profile. Directamente se les va a habilitar la opción Auto Fine Tune, que básicamente les permite hacer de manera automática esta corrección de ruido, podríamos decir. Y ahí ahora, cuando nos vayamos después a Noise Filter, ya vamos a ver que tenemos una reducción de ruido aplicada. ¿Sí? Si quieren pueden verla y dejar de verla haciendo clic aquí en Preview y claramente pueden ver que el ruido desaparece de alguna manera. Lo que hace el software es suavizar todo y lo suaviza tanto que los puntos, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos a modo de ruido ya no son tan perceptibles porque un poco los difumina. Hay que tener mucho cuidado con esa cuestión porque como consecuencia de difuminar absolutamente todo, también se va a difuminar nuestro sujeto y si ustedes ven a lo mejor la cara, fíjense que se nota la diferencia y empezamos a perder un poco de detalle. Esa cuestión del detalle es algo que vamos a poder controlar aquí a la derecha, donde podemos seleccionar los niveles del ruido y los niveles de la reducción de ese ruido. Y la idea es que jugando un poco con los diferentes tipos de niveles de ruido, un ruido alto, es decir, un ruido más marcado, un ruido mediano y un ruido bajo, podríamos decir, vamos a poder ir modificando a gusto, podríamos decir, los niveles de ruido o los niveles de la reducción de ruido. En este caso yo creo que es cuestión de ir probando hasta lograr un resultado óptimo según ustedes consideren. Fíjense la diferencia entre el no ruido y el ruido. Fíjense que incluso acá tengo un poco de ruido que se me genera como consecuencia de la corrección de color y cuando lo activo ya desaparece bastante. Sí, pueden ir modificando los niveles de ruido y aquí abajo tienen los niveles de reducción de ruido. Fíjense que todo tengo al 100%, lo puedo bajar si quiero, pero por ejemplo si ya empiezo a bajar, por ejemplo este que dice mediano, lo empiezo a bajar mucho, ya empiezo a ver acá ese ruido molesto que yo tenía con respecto al color y lo empiezo a traer de nuevo. Así que simplemente es cuestión de ir modificando, pero recuerden que el programa, este Neat Video, por defecto, si lo hacemos de la manera en que yo les expliqué, que los hacíamos de forma automática, suele sacarle bastante ruido. Después directamente pueden poner aplicar y esto ya se va a aplicar en su computadora. Tengan en cuenta que en el momento en el que lo aplican ya esto va a demandar bastante más de su PC. Es muy probable que ya deban prescindir de la reproducción en tiempo real. Fíjense que si yo le doy play le cuesta bastante a la computadora, lo reproduce pero no lo reproduce en tiempo real. Obviamente todo esto que es reducción de ruido tiene una carga de procesamiento muy importante porque estás tomando ese video que filmaste y alterándolo en tiempo real. Suele costar. Algo que yo suelo hacer es configurarlo lo suficiente y después, si quiero reproducir de manera fluida, y es por esto que trabajo en capas de ajuste separada, de última podría directamente ocultar esa capa de ajuste, recuperar la reproducción en tiempo real en el caso que quisiera seguir editando y luego antes de exportar voy a volver a habilitarlo y dejarlo así. Vamos a sacarle un poco de ruido también al otro clip que tengo aquí y este lo vamos a hacer con otro plugin que yo tengo que también es bastante conocido, que se llama Denoiser, que es parte de la suite de Magic Bullet, que es un sector de una empresa
empresa que se llama Red Giant, que también la suite de Magic Bullet también tiene el colorista, el Magic Bullet Lux y algunas cosas más. Vamos a llevar el denoiser ahora, en este caso a la capa en cuestión. Fíjense que acá solamente estoy aplicando denoiser, tengo un reductor de ruido por cada uno de mis videos, ¿sí? No quiero duplicarlos porque incluso aumentaría mucho más la dificultad. En este caso no tenemos que acceder a ninguna ventana, ¿sí? Esto simplemente nos va a llevar a algunas configuraciones propias del plugin que no necesitamos, y el denoiser a lo mejor es un plugin más sencillo de utilizar. Fíjense que simplemente tienen aquí la opción de reducción de ruido. Esto, si lo dejan en 0, la reducción de ruido obviamente va a ser nula. Vamos a estar viendo nuevamente aquí, por ejemplo, en el rostro de nuestro personaje, que el ruido es bastante evidente, y si yo lo subo, por ejemplo, a 15, vamos a ver que ya de a poquito se empieza a reducir. Recuerden que esto también lleva su tiempo de carga. Si lo pongo en 50, ¿sí? Va a seguir reduciéndose cada vez más. Fíjense que no me lo hace del todo en tiempo real, se toma bastante tiempo para darme los resultados, pero claramente la diferencia es notoria. Fíjense, aquí lo tengo activado, y si desactivo el plugin, vamos a ver la cantidad de ruido que me vuelve a traer. Lo vuelvo a activar y ahí lo tengo de nuevo. Fíjense, de nuevo, esto es algo propio de la idea, ¿no es cierto?, de reducir ruido. Es algo que no se suele aplicar demasiado porque se nota bastante, podríamos decir. Te hace como todo el cuadro muy borroso, muy difuminado. Le saca obviamente la percepción de realidad. Se nota que hay algo raro. Obviamente yo acá estoy reduciendo el ruido a 100 para mostrarles a ustedes cómo eso funciona. No deberían hacerlo tanto. Por algo viene configurado en 15. Lo ideal sería que lo dejen más o menos ahí. Pueden llevarlo a 50, les diría. A ver, vamos a ver cómo nos queda con una reducción de ruido de 50. Está bastante bien, digo, se nota, pero no es tan trágico, ¿sí? Tengan cuidado o tengan criterio, mejor diría yo, cuando lo usan, ¿sí? Bajo su propio riesgo, y sepan que a la hora de reducir el ruido, lo importante es que tengan criterio a la hora de filmar. Expongan como corresponde, utilicen una cámara que se banque a lo mejor la baja iluminación, como alguna Sony de la serie S que está preparada para trabajar en ese tipo de condiciones un poco más desafiantes, y ténganlo como última opción el denoiser o el need video. Ese es el principal parámetro que ustedes tienen que tener en cuenta. Con los otros pueden experimentar, pero van de alguna manera a modificar lo mismo que yo les acabo de mostrar. Como algunas consideraciones generales, incluso a modo de repaso, decirles entonces que todos los plugins, estos que yo les mostré y cualquier otro que ustedes tengan en mente, consumen muchísimo recurso, posiblemente mucho de placa de video a la hora de reproducir en tiempo real, mucho de microprocesador también a la hora de exportar. Los tiempos de render se van a elevar considerablemente, se pueden hasta cuadruplicar, podría decir. He tenido experiencias de ese tipo en donde a lo mejor cuando recién empezaba, filmaba en situaciones de baja luz, terminaba teniendo material completamente ruidoso, y mi video final editado terminaba teniendo una capa de ajuste general en donde le aplicaba una reducción de ruido a absolutamente todo, y eso hacía que mi tiempo de render aumentara muchísimo. Tengan en cuenta que eso es algo que a lo mejor no se pueden permitir en función de si están corriendo a lo mejor con el tiempo y tienen que entregar algo rápido. Ténganlo en cuenta porque se suele dar esa situación en donde recién se dan cuenta de esto a último momento y puede ser catastrófico. Si su computadora anda más o menos, bueno, pueden correr el riesgo de que se cuelgue o que se tilde o algo por el estilo. Y a nivel visual, sepan que los reductores de ruido no hacen magia. O sea, aplicándole un reductor de ruido a tu imagen no significa que tu imagen se vaya a ver como si nunca hubiera tenido ruido. Obviamente se va a notar. Lo que hacen los reductores de ruido no es que lo eliminan, sino que lo que hacen es suavizar la imagen para que el ruido no sea tan nítido, ¿sí? Entonces, difuminando cada uno de esos granos, podríamos decir, trata de hacerlos pasar desapercibidos. Mientras más violento sea ese ruido, más violento deberá ser el desenfoque para hacer que pase desapercibido. Y como estamos desenfocando nuestra imagen, obviamente vamos a estar desenfocando nuestro sujeto. Eso va a hacer que la toma se vea rara, así que ténganlo bien en cuenta y háganlo bajo su propio riesgo. Pero es una herramienta interesante a conocer, es una herramienta interesante a tener instalada en su PC. Sepan que hay infinidad de reductores de ruido para todos los programas, sea cual sea el que use. Yo les muestro estos dos, que son los que mejores resultados me han dado a mí. Particularmente el denoiser, no sé si diría que me funciona mejor, pero que rinde mejor, me crashea menos la computadora, me exige menos la computadora y me resulta más cómodo, es más sencillo también. Esa es mi recomendación. Ustedes prueben y elijan lo que necesiten según sus necesidades. Así que bueno, espero que este video les haya servido. Déjenme un comentario con alguna duda o con cualquier otro plugin que les gustaría que traiga al canal o que les explique. Como siempre les digo, cualquier muestra de afecto en forma de like, suscríbanse y nos vemos la próxima.